Comienza El Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Madrid con el Padre Juan Ignacio Merino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Os saluda el Padre Juan Ignacio Merino en esta nueva edición del programa El Dios de cada día. Hoy, miércoles 9 de junio, en medio ya de este calor preveraniego que estamos empezando a tener, os invito en este día, en estos minutos que vamos a estar juntos, a profundizar en la personalidad y en la obra de un gran santo que celebramos hoy. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, San Efrén de Siria, fecha que celebra hoy la Iglesia, importante este santo de Oriente Medio, en concreto nacido en Nisibi, la actual Turquía. Pensamos que muchas veces toda la cristiandad o toda la cultura cristiana ha venido exclusivamente, digamos así, como de Europa. Y ciertamente no es así, porque gran parte de nuestra cultura cristiana viene de toda la vida del cristianismo más bien oriental. Oriental en el sentido de Oriente Medio, en toda... pues sobre todo en este caso San Efrén, perteneciente a la Iglesia siria del siglo IV, después de Cristo, naturalmente. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, es una figura importantísima que quizás desde aquí, desde Occidente, la conocemos muy poco. Hoy quiero profundizar en este santo, este hombre del que conocemos bastantes notas sobre su vida, pero sobre todo conocemos su obra, aunque de difícil traducción. Para el programa de hoy me voy a basar en concreto en una audiencia general del Papa Benedicto XVI del miércoles 28 de noviembre de 2007, en ese año, en ese tiempo en el que hablaba en todas las catequesis de los miércoles sobre los padres de la Iglesia, porque San Efrén es considerado un padre de la Iglesia oriental, de la Iglesia siriaca del siglo IV, donde la Iglesia entonces, en un contexto totalmente revolucionario, digamos así, por la abundancia de herejías, en concreto del arrianismo, del que ahora hablaremos también. También me he basado en varios de los estudios que ha realizado Monseñor Francisco Javier Martínez, este gran obispo que ha estudiado tantísimo la figura de San Efrén y nos ha regalado la traducción de sus obras. Y también en un texto, en un articulito publicado en el Observatorio Romano, publicado por Manuel Nin en el año 2011, en el 28 de enero. Porque justamente el 28 de enero es la fecha, es el día de la onomástica de San Efrén, el sirio, para toda la Iglesia bizantina y en la tradición siriaca se celebra aquel día. Bien, pues para comenzar quería tomar la oración que nos regala la Iglesia para la liturgia de hoy en cuanto a San Efrén, es decir, la oración colecta de la misa o la oración que también la obtenemos de la liturgia de las horas. Y dice así: Señor, infunde en nuestros corazones el espíritu que con su inspiración impulsaba a tu diácono San Efrén a cantar con alegría tus misterios y a consagrar su vida a tu servicio. Como os decía anteriormente, San Efrén nació en el año aproximadamente 306 en Nisibi,
actual Turquía, de una familia cristiana de tradición siríaca, naturalmente. Su lengua era esta y su cultura, el siriaco. Sanefrén fue el representante más importante del cristianismo de lengua siriaca y logró conciliar de modo único la vocación de teólogo con la de poeta. Se formó junto a Santiago, obispo de Nisibi, y juntamente con él fundó la escuela teológica de su ciudad. Ordenado diácono, eso lo sabemos con certeza, vivió intensamente la vida de la comunidad local cristiana hasta el año 363, cuando Nisibi cayó en manos de los persas. Entonces Sanefrén emigró a Edesa, ciudad también enorme, ¿no?, y grande en la cultura de aquella época y también de los escritos y de grandes santos y padres de la Iglesia, donde prosiguió su actividad de predicador. Dios le dio un gran don de la predicación a este santo, que supo conjugar muy bien la teología más profunda, revelando y desvelando los misterios de Dios y de la Iglesia, y a la vez hacerlo de una manera muy didáctica y muy fácil. Hemos de pedir que Dios suscite nuevos Sanefrenes para la Iglesia contemporánea de hoy, que nos traduzcan, digamos así, el misterio de Dios para los hombres de nuestro tiempo. Finalmente, murió en Edesa en el año 373 al quedar contagiado mientras atendía a los enfermos de peste, es decir, supo conjugar, así lo dice también Benedicto XVI en esta audiencia general, hablando de Sanefrén del año 2007, que abrazando la virginidad y la pobreza y una vida de caridad, ¿no?, donde se completa totalmente así la santidad, ¿no? Vivió la fe, la esperanza, pues desde una humildad extrema, ¿no? De hecho, hay varias fuentes que posteriores, como siempre a los siglos posteriores de los santos, sobre todo en aquella época, pues se empezó un poco a fabular sobre la vida de Sanefrén, haciéndolo como un eremita, como un hombre ascético, retirado totalmente del mundo y que escribía, pues parece ser que por las fuentes tomadas y las fuentes estudiadas posteriormente en este siglo y sobre todo en el siglo XX, se ha demostrado que realmente lo que fue ordenado diácono. Fue ordenado diácono y por lo tanto predicador, servidor del altar y servidor de los más pobres y los más necesitados y los enfermos. Por eso tiene sentido que en el último tiempo de su vida se dedicara a cuidar a los enfermos de peste. Vamos a avanzar un poco en la vida de este santo, sobre todo en su obra. Este santo, Efrén de Nisibi, de Siria, escribe, digamos así, podemos catalogar como tres géneros de los que escribe. Por una parte tendríamos la obra en prosa, obras escritas en prosa, y podrían estar por un lado como las obras polémicas en el sentido en el que combatía las herejías, en concreto la herejía del arrianismo, que durante el siglo IV todavía persistía ciertamente. Y también comentarios bíblicos. Luego, unas obras en prosa poética, que ahí podrían enmarcarse también obras, digamos simplemente, que ensalzan, ¿no?, y que enaltecen los misterios de Dios, homilías en verso o homilías métricas, que así se llamaban, y eran llamadas así mimbre en siríaco, y por último los himnos, que fueron compuestos para la liturgia, que es verdad, eran poéticos, pero eran destinados exclusivamente para ser cantados o para ser declamados. De hecho, en casi todos los himnos, el autor pone al principio de cada himno o de cada conjunto de himnos la forma en que debían de ser cantados. No es que escribieran ningún tipo de notación musical, sino que siempre ponía una referencia. Este himno ha de cantarse con la música de tal canción o tal canto que se debía cantar en la liturgia siríaca de entonces.
quisiera que nos detuviéramos en concreto en un conjunto de himnos que compuso este gran hombre. Sanefren compuso concretamente un género que era llamado en siríaco madrase, que tiene un origen muy similar a los midrash en hebreo. Es decir, escribe poéticamente explicaciones teológicas y basadas en la escritura de una manera didáctica. Así sabemos que eran los midrashes judíos, ¿no? Que explican la escritura, hacen una interpretación de la escritura y de la revelación de Dios de una manera sencilla. Incluso hay muchos midrash que son dirigidos para niños. Pues sabemos también que el siríaco es como está entre el hebreo y el árabe en este sentido de esta lengua y tiene unas raíces muy parecidas, en concreto con el hebreo. Y se llamaban así, madrase. Y Sanefren, digamos así, que realiza algo muy grande, por eso también es llamado doctor de la Iglesia. Y es que combate esta gran herejía que entonces ya desde el siglo III estaba campando por la Iglesia y en concreto pues por el Imperio Romano que iba cristianizándose. En concreto es la herejía del arrianismo, que un poco para resumir y para no incurrir en ningún error, porque es verdad que varía según el siglo y según las décadas el tipo de arrianismo, es una herejía que digamos que empieza a propagar este sacerdote arrio, en donde se empieza a dudar de la divinidad de Jesucristo y, digamos así, de la generación del Hijo en el Padre, por lo tanto, estableciendo que el Hijo de Dios pues no podía ser Dios. Algunos lo establecen como un semidios o como, en el fondo como una criatura del Padre, diciendo así que el verdadero Dios es el Padre, por lo tanto negando la Trinidad. En resumen, en verdad, lo que se hizo en el arrianismo es tomar los presupuestos filosóficos, lógicos y de verdad, digamos así, del helenismo, del platonismo y del aristotelismo, aplicados de una manera drástica en la vida de la Iglesia y en la vida de la fe cristiana. Por lo tanto, desterrando pues todo atisbo de misterio o de obediencia, digamos así, a la fe dada en la revelación y en la Escritura. Por eso, Sanefren tiene este gran interés en combatir, digamos así, la herejía. ¿De qué manera? Pues propagando en la Iglesia, en la liturgia, textos para el canto, textos para aclamar y bendecir a Dios de una manera que explicaran los misterios, los grandes misterios en concreto de la Trinidad, de la generación, de la redención, de la salvación, de la resurrección. Pues, queridos amigos de Radio María, justamente esto es lo que yo quisiera hoy que transmitiros con el programa y con esta visión que tiene Sanefren de lo que es la alabanza. A Sanefren se le ha llamado, en concreto, es Teodoreto de Ciro, quien llamó por primera vez a Sanefren la lira del Espíritu Santo. Otros le llaman el arpa del Espíritu Santo. Tenemos un montón de textos de aquellos siglos y posteriormente que le llaman así. ¿Por qué? Porque digamos como que él compuso estas melodías poéticas sobre los misterios grandes de Dios. ¿Y quién revela el misterio grande de Dios? ¿Quién nos ha hecho conocer la mente de Dios en Cristo? Como dice también San Pablo, es a través del Espíritu Santo. Por eso decía también él mismo en uno de los himnos, una de las colecciones que se llama De Fide, y del que ahora en unos minutos continuaremos, dice: dichoso aquel cuya lengua, Señor, ha venido a ser para ti como una cítara, y con ella entona cantos, capaces de curar a quienes los oyen. Este es el interés de Sanefren. Con estos himnos nos ayudan y ayudaban a la Iglesia cristiana de entonces de Siria a introducirse en el misterio de Dios de una manera sencilla, bella y verdadera. Por eso quiero invitaros ahora a que nosotros también alabemos y proclamemos las grandezas de Dios y cantemos gloria a Dios, pues con la pequeñez de nuestra boca, con la pequeñez de nuestro corazón, pero con la grandeza que nos regala el Espíritu Santo. Vamos a escuchar esta canción de Martín Valverde, Gloria. Gloria
Señor al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Continuamos en nuestro programa El Dios de cada día, aquí con el Padre Juan Ignacio Merino. Una de las maneras para comunicarnos es a través del correo electrónico eldiosdecadadía6@radiomaria.es. Hoy en este día 9 de junio, en el que celebramos a San Efrén, la onomástica de San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Estábamos viendo cómo San Efrén compone muchísimos himnos, tenemos bastante de ellos recogidos y que ojalá algún día dentro de la Iglesia podamos recuperar en la liturgia la riqueza que este gran santo regaló para la Iglesia del siglo IV, pero que es vigente para nosotros. Estábamos hablando cómo el arrianismo estaba infectando, digamos así, la Iglesia católica de aquel siglo. Ya desde el siglo III comenzaba el arrianismo. Y vemos cómo también es vigente para nosotros hoy. Necesitamos frenes que nos muestren la belleza de la profundidad teológica y a la vez la belleza de la fe, a través también de la belleza de la liturgia. Necesitamos combatir también, pues, digamos así, todas estas herejías que también se introducen en la Iglesia o que quizás están más bien dentro del mundo secular. Esta idea de que al final Jesucristo pues es un hombre virtuoso, un hombre capaz, un hombre bueno. En definitiva, así también muchas veces se nos ve a los cristianos como buenas personas. Y es verdad, hemos de serlo, pero nosotros lo que llevamos dentro es el misterio de Dios. Nosotros lo que proclamamos de Cristo es que es verdadero Dios y verdadero hombre. Nosotros creemos que nuestro Dios es uno y trino, esta fiesta que hace poco celebrábamos. Benedicto XVI, en esta audiencia que os comentaba antes, hablando de San Efrén, y justamente estas audiencias recogidas las podéis encontrar tanto en la página del Vaticano como en varios libritos en los que se han recogido todas las audiencias del Santo Padre, en concreto sobre los padres de la Iglesia. Y Benedicto XVI nos habla, dice, de que Efrén, en su manera de mostrar la teología, de hacer la interpretación sana y docta de la Escritura, yendo a la profundidad también de la comparación con el Antiguo Testamento, de encontrar a Cristo como culmen, cabeza, lugar perfecto, digamos así, donde toda la revelación llega a su fin en Cristo, en el Hijo de Dios hecho carne y en el plan de salvación del Padre para todos los hombres. Dice que en cierto sentido Efrén anticipa el fondo teológico y en cierto sentido utiliza el mismo lenguaje de las grandes definiciones cristológicas de los concilios del siglo V, que vendrán años posteriores a la vida de San Efrén. Bien, quería continuar hablando simplemente de 5 himnos preciosos que son llamados los himnos de la perla, contenidos en una colección que se llama De Fide, que compuso San Efrén, como os decía, para el canto litúrgico. En estos himnos sobre la perla
vemos claramente cómo San Efrén utiliza el simbolismo y las imágenes y las paradojas para mostrar el inmenso misterio de Dios. De hecho, hablará de la perla. ¿Y qué es una perla? Pues una perla es esta pieza preciosa que surge dentro de algunos moluscos, en concreto de las ostras, también puede darse los mejillones y en algunos otros, donde por un granito de arena o por algún organismo que se introduce en el molusco, se genera, ¿no?, por el daño que hace, una reconcentración de unas sustancias que hace crearse esta belleza que se lleva colgada, ¿no?, las mujeres normalmente las llevan en los collares, en los pendientes. Incluso en aquella época se utilizaban para hacer algunas decoraciones, incluso de los dientes también. Bien, pues utiliza, digamos, esta particularidad de la creación de Dios, que tiene una belleza extrema, preciosa, y que justamente surge por un defecto, ¿no?, que surge por un defecto creado en el propio molusco, por una infección, por una enfermedad, justamente. Y esta simbología plena de lo que es la perla la utilizará San Efrén para hablar en concreto del misterio de la fe, para hablar del reino de los cielos, para hablar de la generación del Hijo, para hablar de la concepción del Hijo de Dios en María, para hablar también de lo que es un cristiano, para hablar de la redención de Cristo, que siendo herido como este molusco, ha dado la vida, nos ha dado la belleza. Bien, quería leeros un trocito del primer himno sobre la perla que dice así. Una perla, hermanos míos, tomé en mis manos un día. Vi en ella símbolos, hijos del reino, imágenes, figuras de la majestad aquella. Vino a ser una fuente y de ella bebí los símbolos del Hijo. Bendito el que comparó a una perla el reino de lo alto. La puse, hermanos míos, sobre mi mano abierta, a fin de contemplarla. Fui a mirarla de un lado, y era toda rostro, por todas partes. Igual que en la indagación del Hijo inescrutable, toda ella era luz. En aquella claridad suya vi al limpio, inalterable, y en su pureza un gran símbolo, el cuerpo de nuestro Señor Inmaculado. En su simplicidad vi la verdad, indivisible. Vi allí a María y al fruto puro en su seno. Vi a la Iglesia y al Hijo en medio de ella. Vi una imagen de la nube, aquella que le llevaba, un símbolo del cielo del que irradiaba un precioso fulgor. Vi en ella los emblemas del Hijo, los de sus hazañas y los de sus coronas. Vi su poder de auxilio y sus riquezas ocultas y reveladas. Y creció en mí más que al arca con la que yo me había embelesado. Vi en ella estancias interiores, sin una sombra, como hija que es del sol radiante. Elocuentes imágenes sin lengua, susurrando secretos, sin labios, cítara silenciosa, que sin voz entrega sus canciones. Arrulla la trompeta, susurra el trueno. No seas presuntuoso, deja las cosas ocultas, quédate con las reveladas. Yo vi en el cielo claro otra lluvia, un torrente del cual, como de una nube, mis oídos se llenaron de alegorías. Bien, queridos amigos, he tomado esta traducción de Monseñor Francisco Martínez y nosotros hemos llegado al fin de nuestro programa, se nos ha echado el tiempo encima, pero simplemente quería que meditáramos sobre la figura de este gran santo, San Efrén. Yo os remito a la programación de Radio María, que tengáis un feliz día en el Señor y que podamos ser todos también como esta perla preciosa, cristianos, que llevemos la belleza de Cristo en nuestra vida y en nuestro mundo. Hasta el próximo programa.
Finaliza en Radio María, El Dios de cada día, desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Juan Ignacio Merino.